53. Ese es el número de cuerpos que mis hombres dejaron regados en la carretera a Culiacán esa madrugada de septiembre. Cuerpos de militares, de supuestos intocables. La prensa dijo que fue una emboscada cobarde, que los hijos de mi hermano, mis sobrinos, habían ordenado la masacre para rescatar a uno de los suyos. Mintieron. La prensa siempre miente. La orden la di yo. El objetivo no era rescatar a nadie. El objetivo era el mensaje. La Sierra de Sinaloa tiene dueño, y no son un par de mocosos engreídos que nacieron en cuna de oro y sangre. El dueño soy yo. Me conocen por el apodo que me pusieron de niño, uno que huele a tierra, a fertilizante, a lo que hace crecer la vida y la muerte en estas montañas. Me llaman el Guano. Y sí, soy Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín, el Chapo. Pero no soy su sombra. Yo soy las raíces del árbol del que todos ellos colgaron, mientras mi hermano se convertía en leyenda, en el fantasma que cruzaba túneles y se escapaba de prisiones de máxima seguridad. Yo me quedé aquí, en el lodo, en el polvo, donde nace el veneno que inunda el mundo. Yo nunca quise los reflectores. No me interesan las canciones ni las series de televisión. Mi trabajo no es para las cámaras. Mi trabajo es silencioso, es sucio. Es asegurarme de que la amapola florezca roja como la sangre y de que nadie, absolutamente nadie, se meta en nuestro terreno sin pagar el precio. La gente habla de los Chapitos, de los Dámaso, de todos esos nombres que suenan en las noticias. Hablan de ellos como si fueran los herederos de un imperio. ¡Qué pendejada! Un imperio no se hereda, se conquista todos los días antes de que salga el sol. Se defiende a balazos, con el filo de un machete y con la lealtad de gente que te respeta no por tu apellido, sino por el miedo que inspiras. Mis sobrinos, Iván, Alfredo. Ellos creen que este negocio es poner música a todo volumen en autos de lujo y subir fotos a Instagram. Creen que el poder es tener 1 millón de seguidores. El verdadero poder es que tu nombre no se atrevan a decirlo en voz alta en un pueblo entero. Yo soy de la Tuna, Badiraguato. Para ustedes eso es solo un nombre en un mapa, un punto rojo en las noticias. Para mí fue el universo. Un universo de piso de tierra, de techo de lámina que sonaba como el infierno cuando llovía. Un universo donde un plato de frijoles era un banquete y un par de zapatos nuevos era un sueño inalcanzable. Mi padre era un hombre duro, forjado a golpes por la misma miseria que nos estaba matando de hambre. Nos enseñó el único oficio que conocía: sembrar. Pero no sembrábamos maíz para comer. Sembrábamos goma de opio para sobrevivir. Recuerdo el olor, esa mezcla dulce y amarga que se te pegaba en la ropa, en la piel, en el alma. Recuerdo a mi hermano, a Joaquín, siempre inquieto, siempre mirando más allá de las montañas. Éramos un equipo, él con la visión, yo con los pies en la tierra. Mientras otros niños jugaban a las canicas, nosotros aprendíamos a distinguir una planta buena de una mala, a cortar la bellota en el momento justo para que sangrara la chiva, la leche blanca que era nuestra única esperanza. No voy a venir aquí a llorarles, a decirles que fuimos víctimas de la sociedad. La miseria no es una excusa, es un motor. Te puede hundir en la mierda o te puede obligar a convertirte en la peor de las bestias para salir de ella. Nosotros elegimos lo segundo, o quizá nunca hubo elección. El momento exacto en que vendí mi alma, si es que alguna vez tuve una, no fue en un gran pacto con el diablo. Fue en una noche fría, con la luna escondida detrás de las nubes. Tenía yo 14, quizá 15 años. La edad no importaba en la sierra. Lo que importaba era si podía sostener un rifle.
Unos chapulines, gente de otro ranchero que se quiso pasar de listo, estaban robándonos la cosecha. No era mucho, pero era nuestro. Era el sudor de mi madre, las espaldas rotas de mis hermanos. Mi padre nos dio 2 rifles viejos, de esos que tienes que pensarla 2 veces antes de jalar el gatillo. A Joaquín le dio uno, a mí el otro. Nadie nos va a quitar lo que es nuestro, dijo. No fue una orden, fue una sentencia. Nos pasamos horas escondidos entre los matorrales, el frío calándome hasta los huesos. El miedo se te revuelve en el estómago, te hace temblar, te seca la boca. Y entonces los vimos. Eran 3, no mucho mayores que nosotros. Venían riéndose, confiados. Joaquín me miró, y en sus ojos no vi miedo. Vi una determinación que me heló la sangre. Él levantó su rifle y yo imité el gesto. El primer disparo rompió el silencio de la noche y desató el caos. No sé quién disparó primero. Solo sé que de repente el aire olía a pólvora y a pánico. Vi a uno de ellos caer. El otro empezó a correr, pero Joaquín era rápido. Lo tumbó de un tiro en la pierna. El tercero, el que venía al frente, se quedó paralizado, mirándome. Sus ojos. Nunca voy a olvidar sus ojos. Eran los mismos ojos de cualquier muchacho del rancho, llenos de terror. Levantó las manos. No dijo nada. Yo tenía el rifle apuntándole al pecho. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. Detrás de él, podía escuchar los quejidos del que estaba en el suelo. Joaquín se acercó y lo silenció con la culata del rifle. Un sonido sordo, asqueroso, y el silencio volvió, más pesado que antes. Solo quedábamos él, el muchacho de los ojos asustados, y yo. Me temblaban las manos. «Mátalo», me dijo Joaquín, con una voz que no reconocí, una voz dura, sin una pizca de duda. «Aureliano, mátalo, o mañana vendrán por nosotros y por nuestra familia». Miré al muchacho. Podía ser yo, podía ser mi hermano, un pobre diablo tratando de llevarse un pedazo de pan a la boca. Pero las palabras de Joaquín eran la única verdad en ese momento. ¿Era él o nosotros? Cerré los ojos y jalé el gatillo. El estruendo me dejó sordo por un instante. Cuando los abrí, el muchacho ya no estaba de pie. Había un agujero oscuro en su camisa y un charco que empezaba a crecer debajo de él. El olor a sangre fresca y a tierra mojada llenó mis pulmones. En ese momento, el niño Aureliano murió. Y en su lugar nació otra cosa. Algo más frío, más duro. Algo necesario para sobrevivir en la sierra. Joaquín se acercó y me puso una mano en el hombro. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo. «Ahora somos hombres». No, no éramos hombres. Éramos monstruos. Pero éramos monstruos que iban a sobrevivir. Esa noche no enterramos solo 3 cuerpos. Enterramos nuestra infancia, nuestra inocencia y cualquier posibilidad de tener una vida normal. Esa noche firmamos nuestro contrato con la maña, no con tinta, sino con la sangre de un desconocido. Y desde ese día supe cuál era mi lugar. El de Joaquín era construir el imperio. El mío era enterrar a sus enemigos debajo de él. Aquella caminata de regreso al rancho fue la más larga de mi vida. No hablamos. El sonido de nuestros guaraches contra la tierra seca era lo único que se escuchaba, además del zumbido en mis oídos. El olor a pólvora se nos había pegado en la ropa. Cuando llegamos, mi padre estaba sentado afuera, con un cigarro de hoja en la boca, como si nos estuviera esperando. No nos preguntó qué había pasado, solo nos miró, a Joaquín y a mí, y en sus ojos vi algo que nunca había visto. Una mezcla de orgullo y de lástima. Sabía que sus hijos habían cruzado una línea de la que no hay retorno. Al día siguiente, la noticia corrió por los ranchos como un reguero de pólvora. No como un asesinato, sino como una defensa.
Los Guzmán cuidaron lo suyo, decían. Esa frase, tan simple, fue nuestra carta de presentación. En la sierra, la reputación lo es todo, y la nuestra acababa de nacer, escrita con sangre. Unas semanas después, un hombre al que todos llamaban Don Eleuterio mandó a buscarme. No a Joaquín, a mí. Don Eleuterio era el que controlaba el negocio en esa parte de la sierra. Un viejo callado, con la piel curtida por el sol, y unos ojos que parecían saber cuántos pecados cargaba cada hombre. Me citó en una choza alejada de todo. Me dicen que tienes mano firme, me dijo, sin rodeos, mientras limpiaba una pistola con un trapo aceitoso. Yo no respondí, solo asentí. Hay un fulano en el pueblo de al lado, continuó. Un tal Ramiro. Ha estado hablando de más. Dice que va a poner dedo con los soldados, que les va a decir dónde están los plantíos. Dejó la pistola sobre la mesa. Necesito que le tapes la boca, para siempre. Ese fue mi primer trabajo. No era defender lo nuestro, no era una pelea a muerte por la cosecha. Era un encargo, un asesinato a sueldo. Don Eleuterio me dio un fajo de billetes, más dinero del que había visto junto en toda mi vida. La mitad ahora, la mitad cuando el Ramiro ya no pueda hablar. Salí de esa choza sintiendo el peso de los billetes en la bolsa del pantalón. Se sentía bien, pesado, real. Joaquín no estuvo de acuerdo. Él pensaba en grande, en comprar más terrenos, en controlar las rutas. No somos matones de nadie, Aureliano, me dijo. Somos dueños. Yo lo veía diferente. Para ser dueño, primero tienes que ser el perro más bravo del corral. Tienes que enseñar los dientes para que nadie se atreva a quitarte el hueso. Agarré el dinero y a dos primos que no le tenían miedo a nada. Cazar al tal Ramiro fue fácil. Era un borracho. Un bocón que se sentía valiente con 2 tragos encima. Lo levantamos a la salida de una cantina, sin hacer ruido. Lo metimos en la parte de atrás de una camioneta vieja y nos lo llevamos a lo más profundo de la sierra, a un lugar donde ni los pájaros se atrevían a cantar. No le pegué, no lo torturé, no hacía falta. El miedo en sus ojos era suficiente. Lloraba y suplicaba, juraba que no había dicho nada. Quizá era verdad, quizá no. A esas alturas ya no importaba. La orden estaba dada. Le di una pala. «Cava», le dije. El sonido de la pala golpeando la tierra dura y las piedras fue lo único que se escuchó durante 1 hora. Cuando el hoyo fue lo suficientemente profundo, se detuvo. Estaba cubierto de sudor y tierra. Me miró, y en su cara ya no había súplica, solo una resignación horrible. Sabía que era el final. Saqué la pistola que me había comprado con el adelanto de don Eleuterio. Una escuadra sencilla, pero efectiva. No dije nada. No había nada que decir. Solo hice lo que tenía que hacer. Un solo tiro, limpio. Lo empujamos al hoyo y lo cubrimos de tierra. Mientras mis primos echaban las últimas paladas, yo sentí un vacío inmenso. No era culpa, no era remordimiento. Era nada. Una calma helada. El trabajo estaba hecho. Volví con don Eleuterio y le entregué la cartera del Ramiro como prueba. Él solo asintió y me dio el resto del dinero. Ese dinero cambió todo. Ya no era solo para comer. Con esa plata compramos nuestra primera troca de verdad, una Ford destartalada pero fuerte. Compramos rifles mejores, radios para comunicarnos entre los cerros. Empezamos a pagarle a gente, a punteros que nos avisaban si veían al ejército, a halcones que vigilaban los caminos. Joaquín, con su mente para los negocios, usó su parte para duplicar la producción. Yo usé la mía para construir un pequeño ejército. Éramos el complemento perfecto.
Él construía el negocio, yo lo blindaba. Y el dinero empezó a llegar. A raudales. Dejamos los guaraches y empezamos a usar botas de marca. Las camisas raídas fueron reemplazadas por camisas vaqueras bordadas. Probé el primer trago de whisky caro y supe que nunca más volvería a tomar aguardiente del barato. Compré mi primer cuerno de chivo en el mercado negro de Culiacán. Sentir su peso en mis manos, el acero frío, el poder que representaba. Era adictivo. El poder es una droga más fuerte que cualquier cochinada que vendíamos. Caminar por el pueblo y que la gente bajara la mirada. Entrar a una tienda y que el dueño te dijera que te llevaras lo que quisieras, que era un regalo. Saber que tu palabra era ley. Mientras Joaquín viajaba a la ciudad, haciendo contactos, abriendo rutas, conociendo a los jefes de más arriba, yo me quedé en mi terreno. La sierra era mi reino. Yo conocía cada vereda, cada cueva, cada arroyo. Sabía quién era leal y quién podía traicionarte por unas cuantas monedas. Mi fama creció. El guano, el hermano del Chapo, el que no hablaba mucho pero resolvía los problemas. Si alguien robaba, si un comprador no pagaba, si un rival se quería pasar de listo, me buscaban a mí y yo lo arreglaba. A veces con una plática, a veces con un susto, a veces con un hoyo en la tierra. Me convertí en el guardián silencioso del imperio que mi hermano estaba levantando. No me deslumbraban los lujos como a otros. No me interesaban los carros deportivos ni las cadenas de oro. Mi lujo era una buena camioneta blindada, un rifle de mira telescópica, la lealtad incondicional de mis hombres. Mi poder no estaba en cuántos billetes tenía en la bolsa, sino en cuántos hombres estaban dispuestos a matar y a morir por mí con solo una señal. Vi a mi hermano cambiar. Se volvió más ambicioso, más audaz. Empezó a soñar con túneles, con aviones, con ser el número 1. Y yo me aseguré de que nadie en la sierra, en la cuna de todo, se atreviera a interponerse en su sueño. Yo era el ancla, la raíz, y no me daba cuenta de que mientras más profundo me enterraba en la sierra para protegerlo, más me alejaba de él y del mundo que estaba construyendo. La sierra te curte o te mata. A mí me hizo ambas cosas. Me mató al niño que fui y me curtió la piel y el alma hasta que ya no sentía nada. El horror dejó de ser un evento para convertirse en el aire que respiraba. Recuerdo una vez. Teníamos a un soplón, un policía judicial que le estaba pasando información a los Beltrán Leiva, que en ese entonces empezaban a querer morder un pedazo de nuestro pastel. Lo levantamos en Culiacán, limpio, sin un solo disparo. Lo llevamos a una casa de seguridad en las afueras, un rancho con paredes gruesas y sin vecinos curiosos. Joaquín estaba ahí. Quería mandar un mensaje claro a Arturo y a Héctor. El judicial era un tipo duro, o se lo hacía. Escupía al suelo y nos maldecía. Joaquín, con esa calma que siempre lo caracterizaba antes de la tormenta, se acercó y le ofreció un vaso de agua. «Dinos para quién trabajas y te prometo una muerte rápida», le dijo. El tipo se rió en su cara. Fue un error. Joaquín nunca fue de mancharse las manos directamente, para eso estábamos otros. Pero esa vez, su orgullo estaba en juego. Hizo una señal. Mis hombres trajeron una plancha de ropa, de esas viejas, de metal pesado, y la pusieron a calentar en la estufa. El olor a metal quemado llenó la habitación. Yo solo observaba, recargado en la pared. Era mi trabajo asegurarme de que nadie interrumpiera la función. Cuando la plancha estaba al rojo vivo, se la pasaron a uno de mis muchachos, un sicario apodado El 14, famoso por su falta de escrúpulos. El 14, sin decir palabra, le puso la plancha en la planta del pie al judicial. El grito que pegó el hombre fue algo inhumano.
un aullido de dolor puro que se cortó de golpe cuando se desmayó. Lo despertamos con un balde de agua fría y repetimos la operación en el otro pie. Entre gritos y súplicas, empezó a soltar nombres, rutas, casas de seguridad. Cantó todo. Cuando terminó, ya no era un hombre. Era un pedazo de carne tembloroso y quemado. «Ya no nos sirve», dijo Joaquín, dándose la vuelta. «Aureliano, encárgate». Me lo llevé a la parte de atrás. No hizo falta ni amarrarlo. Lo puse de rodillas y le volé la cabeza. Su cuerpo lo disolvimos en ácido. El mensaje fue recibido. Durante una temporada, los Beltrán se quedaron quietecitos. Pero no todo era sangre y tortura. El dinero traía consigo un circo de excesos. Las fiestas en la sierra eran legendarias. Para el cumpleaños de Joaquín o para celebrar un cargamento exitoso, cerrábamos ranchos enteros. Llegaban los políticos, los militares de alto rango, los empresarios que lavaban nuestro dinero. Recuerdo haber visto a un gobernador, de cuyo nombre no quiero acordarme, abrazado de mi hermano, prometiéndole protección total a cambio de financiar su próxima campaña. Vi a generales del ejército, con sus uniformes impecables, recibir maletas repletas de dólares con una sonrisa. La corrupción no era un secreto, era una transacción comercial a la vista de todos. Y luego estaban los músicos, los Tucanes de Tijuana, el Commander, Calibre 50. Todos han tocado en nuestras fiestas. Les pagabas el triple de lo que cobraban en cualquier palenque y venían sin hacer preguntas. Cantaban los corridos que hablaban de nosotros, con nosotros mismos sentados en primera fila, bebiendo Buchanan's 18 y con un cuerno de chivo bañado en oro recargado en la silla. Era surrealista. Una vez, en una de esas parrandas, un cantante famoso, de esos que salen en la tele y se las dan de muy románticos, se pasó de copas y se quiso pasar de listo con una de las sobrinas de un socio. Yo vi cómo la jaloneaba. Me acerqué por la espalda, le puse mi pistola en la nuca y le susurré al oído: «Vuelves a tocarla y tu siguiente concierto va a ser en el infierno, pero sin micrófono». El tipo se puso blanco como el papel. Pidió disculpas y se fue de la fiesta casi corriendo. Nunca más volvió a pisar la sierra. Así funcionaban las cosas. El poder te permitía vivir en una realidad paralela donde las reglas no aplicaban. Un día podías estar desmembrando a un enemigo en un sótano y al día siguiente estar bautizando al hijo de un alcalde, siendo el padrino de honor. Nos volvimos intocables. Y esa sensación es peligrosa. Te hace creer que eres un dios. Y a los dioses no les gusta compartir su cielo. Joaquín era la cara pública, la leyenda. Pero la operación en tierra, el control férreo de la sierra, la producción de goma y el trasiego de la mercancía hasta Culiacán, eso siempre fue mío. Yo era el motor silencioso de la maquinaria. Y mientras él se hacía famoso, yo acumulaba poder en las sombras. Mis hombres me eran leales a mí, no al nombre de Guzmán, le eran leales al guano, al que comía con ellos en el monte, al que se ensuciaba las botas de lodo, al que les garantizaba que a sus familias nunca les faltaría nada si ellos morían en la raya. Esta lealtad no la entendían mis sobrinos. Ellos nacieron en la opulencia. Para ellos, los sicarios eran empleados, no hermanos de armas. Y ahí, en esa diferencia, empezó a gestarse la tormenta que se nos vendría encima. Yo lo veía venir. Veía cómo la nueva generación, engreída y adicta a las redes sociales, estaba perdiendo el respeto por los códigos, por la vieja escuela. Gastaban el dinero a manos llenas en lujos estúpidos mientras yo lo reinvertía en armas, en sobornos, en fortalecer la plaza. Eran la espuma. Yo era la marea de fondo. Y sabía que, tarde o temprano,
La marea se los iba a tragar. La caída de mi hermano, la tercera y definitiva, fue el principio del fin. Cuando lo agarraron en Los Mochis, después de su ridícula entrevista con ese actor de Hollywood, supe que el castillo de naipes se venía abajo. No sentí tristeza, sentí rabia, una rabia fría y profunda. Lo vi en las noticias, con esa camisa sucia, esposado. El gran Chapo Guzmán, el señor de los túneles, el mito, reducido a un trofeo para el gobierno. Y lo supe de inmediato. No lo habían atrapado por listos, lo habían atrapado por pendejo. Se había creído su propia leyenda. Se rodeó de gente que le decía que sí a todo. Se confió y olvidó la primera regla de la sierra. Nunca, jamás llames la atención. Con Joaquín fuera del tablero, se abrió la caja de Pandora. El poder es como un cadáver en medio del desierto. Atrae a los buitres. Y los primeros en llegar fueron mis sobrinos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, los chapitos. Llegaron a la sierra no a pedir consejo, sino a dar órdenes. Se sentaron en la misma mesa donde yo había planeado estrategias con su padre durante 30 años y empezaron a hablar de cómo iban a manejar el negocio a partir de ahora. Los escuché en silencio. Hablaban de nuevas rutas por Asia, de laboratorios de fentanilo, de lavar dinero en criptomonedas. Hablaban con la arrogancia de quienes han leído el manual, pero nunca han estado en la guerra. Cuando terminaron su presentación de ejecutivos de empresa, tomé la palabra. La sierra no se toca, les dije. La producción de goma y el control de la gente de aquí es mío. Siempre lo ha sido. Ustedes dedíquense a sus jueguitos en la ciudad. Iván, el más soberbio de los dos, soltó una risita. Tío, me dijo con un tono que pretendía ser amable, pero que chorreaba veneno. Los tiempos han cambiado. Esto ya no es un rancho, es una corporación global. Agradecemos tus años de servicio, pero ahora nosotros tomamos las decisiones. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Años de servicio. Así lo veían, como si yo fuera un puto empleado. Un capataz de rancho al que se le da las gracias y se le manda a descansar. El error fatal vino unas semanas después. Los Dámaso, con el Mini Leak a la cabeza, quisieron aprovechar el vacío de poder. Empezaron a meterse en nuestro territorio en Baja California, a cobrar piso a nuestra gente. Mis sobrinos, en su afán de demostrar que eran los nuevos jefes, decidieron dar un golpe de autoridad. Planearon una ofensiva directa, un ataque a una de las casas de seguridad más importantes del Mini-Leak en La Paz. Yo me opuse. Conocía a Dámaso López, el padre. Era una víbora, un traidor que había ayudado a mi hermano a escapar de Puente Grande solo para aprender sus rutas y luego traicionarlo. Su hijo era igual o peor, escurridizo, paranoico. Atacarlo de frente era una estupidez. Es una trampa, les advertí. Ese cabrón los está esperando. Va a ser una carnicería. Alfredo me miró con desprecio. Tú qué sabes de guerra moderna, tío. Tú sigues peleando con rifles de palo. Nosotros tenemos drones, tenemos tecnología. Esto se acaba hoy. No me escucharon. Mandaron un convoy de 20 camionetas con sus mejores sicarios, pura gente de la ciudad, muchachos que sabían disparar, pero no sabían leer el terreno. Como predije, fue una masacre. Los estaban esperando. Les tendieron una emboscada en la entrada de la ciudad. El gobierno, convenientemente, no apareció por ningún lado. Murieron más de 30 de nuestros hombres. Perdimos armas, vehículos y lo peor de todo, perdimos el respeto. La noticia corrió como pólvora. Los chapitos son de papel. La humillación fue total. Y entonces la paranoia se apoderó de ellos. En su mente de niños mimados era imposible que hubieran fallado.
Alguien tenía que haberlos traicionado. Alguien tuvo que haberles puesto el dedo. Y en lugar de buscar al verdadero soplón, que seguramente estaba en su propio círculo de amigos falsos y buchonas, decidieron culpar a la vieja guardia. Decidieron culpar a mi gente. Una noche, sin previo aviso, un comando de sus sicarios llegó a mi zona, a la sierra, mi santuario. Levantaron a mi compadre, el 7, mi jefe de seguridad. Un hombre que había estado conmigo desde que éramos unos mocosos correteando chivas. Lo sacaron de su casa a rastras, delante de su esposa y de sus hijos. Cuando me enteré, el mundo se me puso rojo. Agarré mi radio y le llamé directamente a Iván. Mi voz no era la de un tío, era la de una bestia herida. Tienes una hora para regresarme a mi compadre, o voy a bajar de la sierra y voy a quemar Culiacán contigo adentro. Hubo un silencio en la línea. Luego, la voz de Iván, fría y sin emoción. El 7 era un traidor, tío. Estaba vendido con los Dámaso. Ya confesó. Mentira, el 7 se arrancaría la lengua antes de traicionarme. Quiero verlo, le exigí. Tráemelo. Si es culpable, yo mismo lo mato. Ya no se puede, tío, dijo. El problema ya está resuelto. Y colgó. En ese momento lo entendí todo. No se trataba de una traición. Se trataba de un mensaje. Me estaban diciendo que mi poder no significaba nada, que podían entrar a mi casa y matar a mi familia cuando quisieran. Me estaban declarando la guerra. Esa noche no dormí. Me la pasé limpiando mis armas, una por una. El sueño de un imperio familiar, la promesa que le había hecho a Joaquín de cuidar lo nuestro, todo se había convertido en una pesadilla. El enemigo ya no estaba afuera. No eran los Beltrán, ni los Zetas, ni el gobierno. El enemigo llevaba mi propia sangre, estaba cenando en mi mesa. Y yo sabía que en esta nueva guerra solo había dos opciones. O los borraba del mapa, o ellos me borraban a mí. La lealtad había muerto. Solo quedaba el instinto de supervivencia. Y mi instinto me gritaba una sola cosa: mata a tus sobrinos antes de que ellos te maten a ti. La guerra empezó en silencio, no con balaceras, sino con veneno. Empecé a mover mis piezas, a contactar a la gente que todavía me era leal dentro de su propia organización. Hombres que, como yo, veían a los mocosos como una plaga, como una versión barata y ruidosa de lo que una vez fuimos. La idea era simple y brutal. Un golpe de estado. Eliminarlos a todos en una sola noche. La boda de la hija de un importante lavador de dinero en Culiacán era la oportunidad perfecta. Estarían todos ahí, juntos, borrachos y con la guardia baja. Mis hombres estaban listos, las armas aceitadas, las rutas de escape aseguradas. La noche antes del ataque, recibí una llamada. Un número desconocido. Era una voz que no reconocí, una voz distorsionada. Saben lo que vas a hacer, Aureliano. Te vendieron. Sal de ahí ahora mismo. No sé quién fue. Quizá alguien de adentro con un último gramo de lealtad. Quizá un enemigo que me prefería vivo para que siguiera la guerra y el caos. No importaba. La trampa no era para ellos. Era para mí. En ese instante, supe que había perdido. No tenía tiempo de reagruparme. Tenía que desaparecer. Agarré una mochila con fajos de $, 2 pistolas y un radio satelital. Le dije a mi mujer y a mis hijos que se fueran, que cruzaran la frontera, que no volvieran jamás. Luego, me adentré en la sierra, mi hogar, mi refugio, que ahora se había convertido en mi jaula. Mis sobrinos pusieron precio a mi cabeza. Una fortuna. De repente, cada campesino, cada leñador, cada viejo amigo era un posible traidor. Cada sombra en el monte podía ser un sicario esperándome. Los primeros meses fueron un infierno.
Comía lo que podía cazar, dormía en cuevas, me movía solo de noche. La paranoia era un animal que me roía por dentro. Dejé de ser el rey de la sierra para convertirme en un fantasma, un animal acosado en su propio territorio. Mis propios hombres, los que no me traicionaron, fueron cayendo uno a uno. Los encontraban encintados, con un narcomensaje clavado en el pecho. Así terminan los traidores del guano. Los mocosos estaban borrando mi legado con mi propia sangre. El arresto fue casi un alivio. No fueron ellos, fueron los marinos. Una operación quirúrgica, dijeron en las noticias. Me encontraron en una cabaña miserable cerca de la frontera con Durango. Estaba flaco, barbudo, enfermo. No opuse resistencia. ¿Para qué? Estaba cansado de correr. Cuando me pusieron las esposas, sentí un peso quitárseme de encima. La guerra, para mí, había terminado. Ahora estoy aquí, en esta celda de máxima seguridad, un puto cubo de concreto de 2 por 3 metros. No veo el sol, no siento el aire de la sierra. El único olor es el de la desesperación y el desinfectante barato. Me traen comida 3 veces al día, una porquería que ni a los perros se les da. Y tengo tiempo, mucho tiempo para pensar. ¿Me arrepiento? Esa es la pregunta que se hacen todos, ¿verdad? El cura que viene a veces, el psicólogo del penal. Quieren una confesión, una lágrima, una señal de que el monstruo todavía tiene algo de humano. La respuesta es no. No me arrepiento de nada de lo que hice. Cada hombre que maté, cada gramo de veneno que vendí, cada soborno que pagué, todo fue necesario. Fue la única forma de sobrevivir en el mundo que me tocó. El único camino para salir de la miseria de la tuna. Me arrepiento de lo que no hice. Me arrepiento de no haberle metido una bala en la cabeza a Iván esa tarde en la mesa. Me arrepiento de haber confiado en la sangre. La sangre se pudre, se traiciona. El único lenguaje que nunca miente es el de una 9 milímetros en tu 100. Mis sobrinos ahora son los reyes. Salen en las noticias, los persiguen, los glorifican en corridos. Siguen inundando sus ciudades de esa mierda azul que llaman fentanilo, matando a sus hijos por un puñado de dólares. Creen que ganaron. Pobres idiotas. No entienden que este trono está maldito. Tarde o temprano, alguien más joven, más ambicioso, más hambriento, vendrá por ellos. Y los matará sin pensarlo, como ellos lo hubieran hecho conmigo. Es la ley de la selva, la misma que aprendí a los 14 años en una noche fría, con un rifle viejo en las manos. Así que, tú que estás viendo esto, tú que consumes estas historias como si fueran una novela, no te equivoques. No hay honor aquí. No hay héroes ni villanos. Solo hay hombres desesperados haciendo cosas terribles para no ser devorados. ¿Crees que estás a salvo en tu casa, viendo esto en tu teléfono? ¿Crees que mi mundo y el tuyo están separados? Pero la camioneta de lujo que admiras en la calle, el edificio que construyen en tu ciudad, el político por el que votaste, todo puede estar manchado con la sangre que yo y mi gente derramamos. El veneno que producimos en la sierra llega a todas partes. Yo ya estoy acabado. Soy una historia, un apodo, una advertencia. Pero la maquinaria sigue funcionando, y mientras haya un miserable en un rancho dispuesto a todo por salir de la mierda, y un pendejo en una ciudad dispuesto a pagar por envenenarse, siempre habrá un nuevo Chapo. Siempre habrá un nuevo guano. Y la guerra, nuestra guerra, nunca, nunca se va a acabar. Yo solo soy un capítulo. Pero el libro, créeme, todavía se está escribiendo. Y las próximas páginas vienen con más sangre, mucha más.